¿Cómo estamos? ¿Podéis bajarle un poquito aquí por dentro, por favor, que se oye muy fuerte? Bueno, vamos a... Los padres, por favor, que vais a traer a vuestros niños, nietos, amiguitos, etcétera, a la escuela de verano, os rogaría que si no lo habéis dicho ya por el grupo de padres, me lo digáis hoy, porque estamos comprando el material y necesitamos saber un número aproximado de niños que van a venir para poder comprar el material y no quedarnos cortos ni comprar de más. Entonces, por favor, al final me lo decís y así nos hacemos una idea de cuánto material comprar. Y otra cosa es que me han dicho que, supongo que eres cristiano y vas a decir la verdad, ¿vale? O sea, hay un reloj, que es este, que lleva mucho tiempo en el cuarto del sonido y nadie sabe de quién es. Así que si es tuyo, por favor, lo recoges y si no, lo puedes comprar en la asociación. Amén. Amén. ¿Vale? Bueno. Pues si no lo recogen se ve bueno, Ahora me salen 10 dueños aquí. Ahora sí, ¿por qué no oramos? Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque podemos estudiar con libertad tu palabra. Señor, y esta mañana yo oro para que tú hables a través de mí, Señor, para que puedas usarme, Dios, y que cada palabra que salga de mi boca pueda ser de edificación y que venga de tu corazón. Prepara nuestro corazón, Señor, como una tierra fértil para dar fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿cómo estáis? ¿Cuántos vinieron ayer al café concierto? Amén. Fue muy bueno. Gracias a todos los padres que colaboraron y gracias a los chicos que nos atendieron de maravilla. Lo pasamos muy, muy bien. Y pues vamos a entrar a la palabra hoy. Hoy vamos a hablar sobre la fe. ¿Cuántos tienen fe? Amén. ¿Cuántos quieren más fe? Amén. Amén, ¿verdad? ¿Cuántos creen que Dios sigue haciendo milagros? Amén. ¿Creemos en un Dios de milagros? Yo no sé si te ha pasado, pero yo me acuerdo que cuando yo era pequeña y oía hablar de milagros y me decían, vamos a ir a una campaña porque viene un hombre que tiene el don de milagros, yo me imaginaba como una hada madrina con una varita mágica, ¿verdad? Que le pedías algo y ¡pum! Y sucedía, ¿no? Y a veces nos tomamos los milagros como algo místico, ¿no? Como algo de magia, algo que tiene que suceder de algún sitio, ¿no? Pero hoy me gustaría hablarte de una historia en la Biblia, porque creo que el gran error de los creyentes es creernos que los milagros suceden por arte de magia. Los milagros que Dios hace, Dios siempre cuenta con el ser humano. Dios siempre cuenta con el factor humano y vamos a hablar de eso. Y es increíble que Dios quiera usarme a mí para hacer un milagro, que Dios quiera usarte a ti, pero así es. Cuentan una historia de un pueblo muy pequeñito, así tipo Silla, así, más pequeñito aún, donde llegó un predicador. Y ese predicador llegó a ese pueblo a hacer una campaña, pero ese pueblo había sufrido una gran sequía por años. Los agricultores ya no podían sembrar porque había mucha sequía, los animales estaban muriendo porque no había agua. Y entonces este predicador dijo, vamos a hacer una campaña de milagros y vamos a pedirle a Dios que llueva sobre este pueblo. Y fue pregonando por las calles, venid esta noche que vamos a orar para que llueva. Y la gente decía, pues me interesa, ¿no? Entonces la gente iba. Y llegó la noche y estaba ese sitio lleno, todo el pueblo estaba ahí. Había un pequeño grupo de alabanza y empezaron a cantar, Dios manda lluvia, Señor abre las puertas del cielo. Cantaron nada es imposible. Y de repente subió el predicador y dijo, bueno, llegó el momento de orar por la lluvia, pero os tengo una mala noticia, no va a llover. Entonces dijeron, ¿pero cómo? ¿Por qué no va a llover? Dijo, porque no tenéis fe. Pero si estamos aquí, ¿cómo no vamos a tener fe? No tenéis fe. Dijo, pero si hemos cantado que nada es imposible para Dios, eres un timador, ¿cómo es que no va a llover? ¿Cómo nos dices que no tenemos fe? Dijo, mostrarme los paraguas. Y nadie llevaba paraguas. ¿Lo veis? No va a llover. No tenéis fe. ¿Sabes qué? Cuando queremos ver milagros, tenemos que estar preparados para ver el milagro. Tenemos que estar preparados para ver el milagro. Y el milagro que vamos a estudiar hoy es muy famoso, muy conocido, pero tiene una peculiaridad. Es un milagro que está registrado en los 4 evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Hay milagros de Jesús muy famosos, pero que solo no lo registra Mateo, no lo registra Marcos, o lo registra Lucas y no lo registra Juan.
Pero en este caso es un milagro que lo registran los 4 evangelios y por algo será, ¿verdad? Tiene que llamar nuestra atención. Es el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Que Jesús multiplicó los panes y los peces. Y vamos a ver que es muy interesante porque Jesús en este milagro nos enseña y nos prepara para recibir milagros, para ver lo sobrenatural. Hebreos 11:6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Romanos 14:23 nos dice así: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y vamos a centrarnos en esta parte última. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Mateo 9:29 nos dice: entonces le tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y aquí vemos 3 cosas interesantes y que para mí me complican mucho el tema de la fe. No sé para ti. Número 1, dice: conforme a vuestra fe os sea hecho. Es decir, que Dios va a actuar conforme a mi fe. Ya ahí entro yo en juego, ¿no? Número 2, vemos que todo lo que no proviene de fe es pecado. Y por último, sin fe es imposible agradar a Dios. A mí como me encantaría decirle: Señor, haz el milagro, pero no cuentes conmigo, tú hazlo. Tú siéntete con toda la libertad de hacer milagros, pero conmigo no cuentes. Pero Dios está diciendo: no, es que cuento contigo. Y es que conforme a tu fe va a ser hecho, y es que sin fe no me puedes agradar, y es que todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces la fe no es un asunto de decoración espiritual. La fe es un asunto de vital importancia en nuestra vida diaria. La fe es necesaria. Entonces vemos este milagro, cómo lo hizo Jesús. Aquí había un problema. Habían 5,000 hombres, aparte mujeres y niños, y no había comida. ¿Era un problema serio, sí o no? Era un problema, ¿no? Y la esencia de este milagro, la esencia de este pasaje es que Dios convierte lo poco en mucho. ¿Tienes talentos? En las manos de Dios Él puede convertir tus talentos en mucho. A lo mejor dices: es que tengo pocos recursos. En Dios es mucho. Poca capacidad. En Dios es mucha. Poca salud. Él puede multiplicar nuestra salud. Poca autoestima. Pocos dones. Lo poco en las manos de Dios, ¿cómo es? Mucho. Mucho. Entonces vamos a ver 4 cosas que nos enseña la historia de la multiplicación de los panes y los peces. Cómo podemos prepararnos para vivir en lo sobrenatural. Vamos a centrarnos, está en todos los evangelios. De hecho, a mí me encantaría que cuando llegues a casa te lo leas en los 4 evangelios y puedas comparar, porque son complementarios. Pero vamos a centrarnos en Marcos 6, del 30 al 44. Dice así: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron cómo lo habían hecho, lo que habían enseñado. Y Jesús se los llevó a un lugar aparte, desierto, para descansar un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto, la hora muy avanzada, y despídelos para que vayan a los campos y las aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y él les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se acostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a los discípulos para que los pusiesen delante, y repartió
los 2 peces entre todos. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Si nos vamos a Juan, que Juan es muy detallista, nos dice que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Ahora, ¿qué pasó aquí? Dice que los discípulos, viendo que se hacía tarde, le dicen a Jesús: manda a la gente que se vaya yendo ya para que compren, porque si no se les hará tarde, les cerrarán el Mercadona y no podrán comprar, ¿no? Pero se ve que a Jesús se le ocurre una mejor idea. Dice: que se vayan, ¿no? Darles vosotros de comer. ¿Nosotros? ¿12 a 5,000? Físicamente, prácticamente, humanamente, era imposible que 12 personas sin recursos alimentaran a 5,000 hombres más mujeres y niños. Y es aquí donde Jesús les dice: ahora sí, prepárate para un milagro. Vamos a ver estos 4 puntos de cómo la fe en Jesús convierte lo poco en mucho. Número 1, tengo que admitir que tengo un problema sin solución. A ver, si tienes un problema y tienes la solución, ¿qué tienes que hacer? Solucionarlo, ¿verdad? Si tu problema es el sobrepeso, tienes la solución, ¿verdad? CLB, cierra la boca. ¿Verdad? Tienes solución. Soluciónalo, está en tus manos. Si tu problema es financiero, tampoco esperes un milagro. Organiza tus prioridades. No vivas por encima de tus posibilidades. No te metas en créditos. No uses la tarjeta de crédito. Y por último, trabaja. ¿No? Está en tus manos solucionarlo. Yo de verdad que lo he intentado, porque yo he tenido problemas con las tarjetas de crédito y yo he buscado en la Biblia algún versículo que diga el Señor: pídeme y te pagaré las tarjetas de crédito. No lo encontré. Así que las estamos pagando nosotros. Pero cuando hay una situación que ni tú ni yo podemos resolver, en este caso la situación eran 12 personas teniendo que dar a 5,000 de comer, ahí sí que había un problema sin solución. Y es ahí donde Jesús interviene y les dice: dadles vosotros de comer. Marcos 6, 34 y 35, vamos a verlo, dice: dadles vosotros de comer, ¿verdad? ¿Puedes poner el siguiente, el 36? Respondió el 37: dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron: Señor, ya es avanzada la noche, Señor, ¿cómo nosotros cuando vamos a darles de comer? Dice que necesitaríamos 200 denarios para darles de comer. ¿Sabes cuánto es un denario? Dice San Google, Wikipedia, que un denario era el salario de una jornada de trabajo, o sea, de un día de trabajo. 200 denarios equivalían a 200 días de trabajo. Contando los festivos y los fines de semana, eran casi 8 meses de salario, lo que se necesitaba para darle de comer a 5,000 personas. Y Dios a veces se le ocurre pedirnos cosas imposibles. No sé si te las ha pedido a ti. Yo estoy segura que alguna cosa imposible te ha pedido, como: deja tu trabajo de periodista en México y vete de misionera a España. ¿Cómo? ¿Y de qué voy a vivir? ¿Verdad? O abre una iglesia en Benimaclet, donde todas las iglesias que se han abierto han cerrado. ¿En Benimaclet? Y Dios a veces pide cosas imposibles. A Dios le encanta moverse en lo imposible. Y yo creo que si no te ha pedido nada imposible es porque aún no te has sintonizado del todo con Él. Pero cuando tú te sintonizas con Dios, Él empieza a pedirte imposibles. Como a la viuda de Sarepta, ¿no? Dale de comer al profeta. Pero si no tengo más que para mí, para mi hijo y dejarme morir, tú dale al profeta. Parece imposibles. A Abraham, ¿qué le pidió Dios? Que sacrificara a su hijo. A Moisés, que se enfrentara al faraón y que cruzara el Mar Rojo. A Esther, que entrara a la presencia del rey arriesgando su vida para defender a su pueblo. A Noé, que vamos a estar estudiando a Noé en la escuela de verano, que construyera un arca porque iba a haber llover y no sabía Noé lo que era llover. A Daniel, que entrara en un foso de los leones, pero que mantuviera su fe. No sé qué Dios te está diciendo a ti. A lo mejor te está diciendo: abre tu casa para un grupo de oración.
Predícale a tu jefe o a tu jefa. Dale de lo poco que tienes a una familia que no tiene. Abre tu casa para hospedar. Dios sabe lo que son nuestros imposibles y toca la tecla. Y nos lo pide muchas veces. Y a estos hombres les dice, dadle vosotros de comer. Yo me imagino que aquí el que hizo las cuentas fue Judas, porque era el tesorero. Sí, Judas era el tesorero, Judas. Y sacó ahí su iPad, puso la calculadora y dijo, 200 denarios. Jesús, ¿de dónde? ¿De dónde sacamos para darle de comer a esta gente? Es humanamente imposible. Y vamos a ver 3 reacciones que los seres humanos tenemos ante lo imposible que Dios nos pide. Cuando Dios nos pide lo imposible, nuestra primera reacción es, no sé si te pasa a ti, pero a mí y a Juanjo nos pasa enseguida, siempre. Postergamos las cosas. La dejamos para mañana, para otro día, ¿verdad? De hecho, ¿qué hicieron ellos? Ellos sabían que había un problema. Dice, se hizo tarde, ya era avanzada la hora. Entonces ellos como que veían, 5,000 y ya son las 11, 5,000, son las 12. Uy, Señor, ya es como la 1, esta gente empieza a tener hambre. Y lo postergaron. Ya cuando eran las 2 menos 5, dijeron, Señor, mándalos a comer, que compren comida. Lo postergamos. A veces dejamos las cosas ahí como que aparte y pensamos que porque se van a resolver solas, ¿no? Así como si no le hago caso, se va a resolver. Y al mes vuelves y el problema sigue siendo el mismo y la situación sigue siendo la misma, ¿no? Yo creo que estos discípulos dijeron, es que encima no es mi problema. O sea, que se busquen la vida para comer, ¿no? Que vean a ver qué hacen, ¿no? En la entrada de la conferencia no decía conferencia con comida incluida. O sea que no tenemos por qué darles de comer, ¿no? Y postergamos las cosas. Y en lugar de facilitarlas, las complicamos. ¿Sabes que hay una persona con la que tienes un problemilla y lo dejas pasar? Y lo dejas pasar. Y lo dejas pasar. Y pasado un año, el problemilla que era así, ya es así. Y cuando te vienes a dar cuenta, ya no hay manera de enfrentarlo, ¿no? Porque lo dejamos pasar. Imagínate que vas al médico. Voy a poner una cosa drástica. Y Dios no quiera que a ninguno nos pase, pero imagínate que vas al médico y te hacen unas placas y te dice el médico de cabecera, mira, estoy viendo una manchita, yo te recomendaría que buscaras un oncólogo. ¿Qué haces? Ay, pero es que es verano, me voy a ir de vacaciones. Allá en septiembre, octubre me busco a alguien. ¿Tú harías eso? Saldríamos disparados, ¿verdad? ¿Quién es el mejor oncólogo en Valencia? Que me vea, que me diga. No lo postergaríamos. Pero cuando Dios nos pide algo, qué fácil es postergarlo, dejarlo ahí y aparcarlo. La segunda cosa, como reaccionamos ante lo imposible, es le pasamos la responsabilidad a otro, ¿no? Yo, darle de comer yo, no. Ellos, que vayan y que compren. Ellos que vayan y que busquen, ¿no? No es mi problema. Cuando Dios nos pide que hagamos algo, muchas veces decimos, no, es que yo no tengo tiempo, yo no tengo dinero, no, yo no puedo, no, los que cantan, los que predican, esos que lo hagan, yo no tengo esas capacidades. Y le pasamos la responsabilidad a otro. En el matrimonio muchas veces le pasamos la responsabilidad a la esposa para que eduque a los hijos, o se la pasamos al papá para que eduque a los hijos, y no asumimos lo que Dios nos está demandando. Entonces postergamos, pasamos la responsabilidad a otro y, por último, yo creo que aquí nadie, ¿verdad? Pero hay gente que se preocupa. Cuando Dios pide algo imposible, nos preocupamos. Y yo quiero que veamos la escena. Imagínate la escena. Ahí hay tres personajes principales en esa escena. Número 1, la multitud, 5,000. Número 2, los discípulos. Y número 3, Jesús. Ahora, ellos están preocupados porque tienen un problema, pero no están viendo quién está con ellos. No están viendo que es Jesús el que está con ellos. No están viendo que es Jesús el que les está diciendo darles de comer. No se están dando cuenta de que la orden y la idea viene de Jesús. Y muchas veces tú y yo tenemos un problema así de grande
Y no nos damos cuenta que tenemos a Jesús al lado dándonos la respuesta y dándonos la solución. Y nos preocupamos. Dios, queridos, no tiene ningún problema con la multiplicación. Dios no tiene ningún problema con la provisión. Dios no tiene ningún problema con hacer milagros. De hecho, Jesús es tu mayor recurso. Jesús es nuestro mejor recurso. Y si Él nos dice que hagamos algo, hagámoslo, porque es su idea, porque viene de Él. Y Él ya tiene la provisión para que lo llevemos a cabo. ¿Sabes una cosa? Dios no patrocina fracasos. Con Dios vamos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Si Dios te lo está diciendo, hazlo. Ahora solo asegúrate de que sea Dios, ¿verdad? Es su idea, no es la tuya. Darles de comer fue la idea de Jesús. Cuando te aseguras de que lo que Dios te está hablando realmente viene de Dios, lánzate, porque en Dios no hay fracasos, porque lo que Dios quiere es expandir nuestra fe. Estamos hablando de que nuestra fe crezca. Ahora imagínate cuánto crecería la fe de los discípulos después de haber visto ese milagro. Porque es que fue un milagro que yo no sé cómo, es que no me lo puedo imaginar, como de 5 panes y 2 peces, eso se multiplicaba, y se multiplicaba, y se multiplicaba. Tiene que ser algo que levantó su fe de una manera tremenda. Entonces, para resumir esto, tenemos que empezar a pensar en aquellas cosas que hemos postergado, en aquellas cosas que hemos dejado la responsabilidad a otros, y hemos empezado a preocuparnos, y vamos a empezar a hacerlo, lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Yo siempre digo que la voluntad de Dios está en la palabra, en la Biblia. El 95% de la voluntad de Dios está entre Génesis y Apocalipsis. Haz lo que ya sabes que tienes que hacer y deja que Dios obre el milagro. Entonces, número 1, tengo que admitir que tengo un problema sin solución. Número 2, darle a Dios lo poco que tengo. Darle a Dios lo que tengo. Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Y los discípulos fueron a mirar y dice que habían 5 panes y 2 peces. Ahora yo me pregunto una cosa. Entre casi 12,000 personas, 5,000 hombres, más mujeres y niños, ¿de verdad solo un muchachito llevaba lonche? ¿Llevaba almuerzo? ¿De verdad solo uno entre tantos? Yo creo que no. La Biblia no lo dice, pero yo me doy la licencia de pensar que no. Que tenía que haber más gente que tuviera algo, que hubiera llevado algo para comer, algo para el camino. Pero solamente uno entre tantos dio lo que tenía, sacó lo que tenía. Era muy fácil decir que yo solo tengo mi almuerzo, o sea, que ni se enteren que lo tengo, me lo como aquí a escondidas y que no lo vean. Pero ese niño tuvo la fe de decir, si Jesús lo está pidiendo, por algo será, yo se lo doy, y lo sacó. Ayer aquí, en el café concierto, yo creo que más de uno alucinamos con los talentos y los dones que hay aquí en la iglesia. Aquí hubo un conciertazo de viola, violín, piano, guitarras, impresionante. Hay dones, hay talentos, y si vemos aquí alrededor, o sea, si yo puedo ver la iglesia, sé que cada uno de vosotros tenéis capacidades increíbles que Dios os ha dado. El problema es que tenemos dones, tenemos recursos, tenemos capacidades, pero no están disponibles. No las ponemos en las manos de Dios. No las ponemos a disposición de los demás. Este jovencito tenía poquito, pero estaba disponible. Lo dio, se lo dio a Jesús. Ahora, el principio de un milagro siempre va a empezar por lo que tengo. Nosotros pensamos que los milagros empiezan por lo que no tengo, pero no. Los milagros empiezan a ocurrir cuando lo poco que tengo lo pongo en el Dios que multiplica, en el Dios que hace milagros. El principio de un milagro es que Dios empieza con lo que tengo. Imagínate que este chico hubiera dicho, mira Jesús, cuando mi papá sea el gerente de Navidul, yo les invito bocatas de jamón a todos. Pero ahora solo tengo 5 panes y 2 peces y son
míos, ¿verdad? No, Él puso lo poco que tenía en las manos de Jesús. ¿Qué es lo poco que tú tienes que puedes dejar en las manos de Jesús? Si le das un poquito de tiempo, Él lo va a multiplicar. Si le das un poquito de tus fuerzas, Él las va a multiplicar. Si le das un poco de tus recursos, de tus finanzas, Él las va a multiplicar. Si lo que tienes no se ha multiplicado, queridos, porque todavía está en tus manos y no está en las manos de Jesús. Muchas veces Dios nos dice, dámelo, que yo lo voy a multiplicar. Y dices, no, espérate, multiplícalo, pero aquí, en mi mano. O sea, aquí multiplícalo, pero no lo suelto, no te lo doy, ¿no? Y no funciona así. Yo tuve la experiencia, cuando era soltera, de trabajar en las misiones, de hacer muchos viajes misioneros a zonas rurales, a zonas realmente de muy, muy escasos recursos. Me encanta decirle a los hondureños que yo he estado donde muchos de vosotros hondureños no habéis estado, en la Mosquitia, allí en la frontera con Nicaragua, donde no hay. O sea, para llegar a la Mosquitia tienes, no sé ahora, porque claro, eso es hace 20 años, pero en aquella época no había manera de llegar a esa zona de Honduras si no era a través de una avioneta del Ejército de Salvación que iba, te soltaba ahí y luego cuando tú le llamabas por radio te venían a recoger. Entonces nos llevaron, nos soltaron ahí, la gente vivía realmente con lo mínimo, sus casas están hechas con unos troncos y las casas son altas para cuando la marea crece pueda pasar por debajo de la casa. Los niños no llevaban, casi ningún niño llevaba ropa, o sea, iban totalmente desnudos. Sin embargo, era gente que te recibía en sus cabañas y te daban lo mejor que tenían. Y te cocinaban y te dejaban dormir en sus camas y te atendían como si hubiera llegado ahí yo no sé quién. Y era gente con tan escasos recursos que hasta vergüenza sentías de hacer uso de lo que te estaban ofreciendo. Pero sabes una cosa, yo he llegado a una conclusión. El que no da, no se trata, no da más el que tiene, sino el que quiere. El que quiere es el que da, no el que tiene. Hay una chica en México, del otro día creo que se lo comentaba yo a Claudia, es una chica jovencita que ella empezó cantando como nuestras chicas aquí en la iglesia desde adolescente en la alabanza, pero tiene muy buena voz y su sueño era dedicarse profesionalmente al canto. Entonces ella empezó cantando en la alabanza y de repente ella fue a hacer un casting aquí, un casting allá, pero nunca dejó de darle eso poquito que ella tenía a Dios. Ella cogía a los niños y hacía coros con los niños y les enseñaba a cantar a los niños. De repente empezó a hacer un coro de la iglesia y ahora es una iglesia enorme y hay un coro tremendo que ella fundó, pero ella empezó de a poquito y de repente la contrataron para hacer la voz de Nala en El Rey León. Y fue así como que ¡buah! Se le abrió una super puerta, todo el mundo la empezó a conocer, grandes cantantes mexicanos empezaron a querer cantar con ella, a invitarla a su escenario, pero mientras ella iba subiendo, nunca dejó de darle a Dios en la iglesia, nunca dejó de servir en su iglesia, nunca dejó de aportar lo que Dios le había dado en su iglesia, y hoy en día está en Madrid, porque la han contratado para hacer la voz de Whitney Houston en un musical aquí en España. Y ella sigue buscando una iglesia donde congregarse y donde seguir sirviendo y donde seguir dando sus dones. Lástima que no estamos en Madrid, ¿verdad? Decimos, vente para acá. Pero hay que aprender a que lo poco que tengo, ponerlo en las manos de Dios. Dios siempre empieza con lo que tengo. Hay un versículo en la Biblia que dice que nos presentemos a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Sabes lo que era un sacrificio? Un sacrificio era algo que tú llevabas muerto a un altar y ahí lo dejabas, ¿verdad? Y luego venía, le prendías fuego y se quemaba. ¿Y sabes lo que quedaba del sacrificio? Nada. Todo era consumido. Cuando todo lo poco que soy y lo poco que tengo yo lo pongo en el altar de Dios, Él lo consume, pero lo usa para su gloria. Como hemos visto ahora en Marcos, hemos leído, pero me gustaría ver lo que nos dice Juan, capítulo 6, versículo 6.
Todo el capítulo 6, del 1 en adelante, bueno, no todo, la primera parte, habla del mismo milagro. Pero en el versículo 6, cuando les dice que vayan y que les den de comer, dice, pero esto decía para probarle, porque él, Jesús, sabía lo que iba a hacer. Él les dijo, ir y mirar a ver cuántos panes y peces hay, pero él ya sabía lo que iba a hacer. En la agenda de Jesús ya venía ahí, a las 10:30 conferencia, ¿verdad? A las 12 oración, a las 2 milagro, a las 2:30 comida, y luego a guardar todo lo que sobre para comer mañana. Él ya sabía lo que iba a hacer, él ya lo tenía agendado. Así que cuando Dios te dice, dame lo poco que tienes, ábrele la mano, dile, tómalo, Señor, porque en tus manos va a ser multiplicado. Entonces hemos visto que hay que aprender a darle a Dios lo poco que tengo. Número 2, no es solo darlo, es ponerlo en las manos de Jesús. No es solamente decir, como decía yo, sí, Señor, multiplícalo, pero aquí, multiplícalo a mi manera. La semana pasada nos hablaba Juanjo de esta persona de Naamán que decía, sí, Señor, haz el milagro, pero hazlo a mi manera. Hazlo en un río bonito, hazlo de que el profeta venga vestido súper elegante y que aquí haya un show. Y a veces queremos que Dios obre milagros, pero como nosotros queremos. Y Dios todos los días está haciendo milagros alrededor de nosotros. El problema es que no sabemos verlos. Marcos 6:41 dice que Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces y levantó los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Dios no se va a sorprender de lo poquito que pongas en su mano, ni tampoco lo va a menospreciar. Él lo va a multiplicar. Él lo va a multiplicar. Mira, esta iglesia, Vida Cristiana, yo te puedo garantizar que estás en una iglesia segura, ¿vale? Que aquí no se te va a estafar, no se te va a pedir dinero. De hecho, somos una iglesia que no creemos en ir pidiendo a la gente, ni ir presionando a nadie, sino que creemos en la entrega voluntaria, en dar voluntariamente. Aquí no creemos en el chantaje de que si tú no das, Dios te va a castigar. No. Aquí creemos que traemos nuestras ofrendas y nuestros diezmos de una manera voluntaria y alegre. Había una característica en este chico. Este chico dio lo que tenía voluntariamente, alegremente y de inmediato. Voluntariamente, alegremente y de inmediato. Y esto es lo que Jesús espera de nosotros, de sus seguidores, que le demos a Él voluntariamente, alegremente y de inmediato. Dios no quiere estarnos presionando. Nosotros no somos unos pastores que presionamos, no hacemos un trueque, no, si tú das Dios te va a dar, porque no amenazamos a nadie, ¿vale? Si te sientes así algún día, huye, ¿vale? Sino que cuando Dios te da, entonces voluntariamente deseas darle a Dios de lo mucho que Él te ha dado. Mira, muchos de vosotros, ¿cuántos de vosotros tenéis menos de 5 años en vida cristiana? Levantad la mano, por favor. Un buen número. Pues los que lleváis menos de 5 años, estáis disfrutando de unas cosas que se llaman sillas que no pagasteis, pero qué cómodas están. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos disfrutando la generosidad de los diezmos y las ofrendas de otros, que en su momento algunos ya ni están con nosotros, pero dieron para que tú y yo disfrutemos de lo que hoy tenemos. Esto no quiere decir que no vayas a tener oportunidad de dar para que otros que vengan dentro de 5 años disfruten lo que tú y yo sembramos hoy, ¿verdad? Nosotros, los que estamos aquí, hemos sembrado unos aires acondicionados para los niños, que los que vengan más adelante lo van a disfrutar porque nosotros lo hemos sembrado. ¿Me estáis entendiendo? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Estoy hablando de que cuando le damos a Dios, le damos alegremente, le damos voluntariamente y lo damos para que el Señor lo use en su reino, lo use como Él quiera. Ahora, aquí en Vida Cristiana no tenemos grandes contribuidores, ni grandes empresarios, ni patrocinadores, ni subvenciones del gobierno para la iglesia. Desafortunadamente las iglesias evangélicas no reciben un duro del gobierno en este país. Pero sí somos una iglesia
que amamos a Jesús y que damos y nos unimos para dar. Yo de verdad me siento tan agradecida, feliz, cuando veo que hay una necesidad y alguien se entera, inmediatamente corre a suplirla. Y de sus recursos da. E intenta ayudar. Somos una iglesia, de verdad, me encantáis como iglesia. Estoy orgullosa de ser parte de esta iglesia porque sabemos arropar y dar voluntariamente. Dijimos, vamos a recoger una ofrenda para mandarla a Lesbos, y recogimos una muy buena ofrenda que fue para los refugiados. Somos una iglesia que da alegremente, voluntariamente y casi siempre de inmediato. Somos una iglesia que da. Y si seguimos en esta línea, queridos, vamos a ver el reino de Dios extenderse. Y vamos a ver cómo el Señor empieza a... Mira, esta semana pasó algo, y con permiso de Ángel lo voy a contar. Estamos trabajando en la asociación, ¿vale? Y estamos haciendo unos cursos, bueno, me lo estoy poniendo la medalla, está haciendo Ángel unos cursos muy buenos, que son, el primer curso que hizo fue sobre las responsabilidades legales de las entidades, y vinieron como 40 asociaciones aquí. Y aquí en la iglesia, claro, venían algunas cristianas, pero venían otras que no eran cristianas y veían la cruz y se quedaban así como diciendo, ¿pero a dónde nos han traído, no? Pero bueno, se les dio el taller, salieron encantados, y esta semana pasada dimos otro taller y trajimos a... ¿Quién era, Ángel? Pero que... de una señora que se llama como yo, que se llama Ana, del Instituto para la Calidad, la trajimos de Madrid. Y de los recursos que aquí damos, se le pagó el viaje, se le trajo, y otra vez habían como 40 personas aquí de diferentes lugares, de diferentes asociaciones, y recibieron una conferencia sobre calidad. Entre esas personas que estaban aquí estaba el presidente de la Asociación de Comerciantes de Benimaclet, de nuestro barrio. Y al terminar la charla, este hombre le dijo a Ángel, Ángel, necesito que vengas a nuestra asociación y nos digas cómo mejorar. ¡Wow! O sea, cuando el barrio, los no creyentes, están viniendo a la iglesia a decir, ven y enséñanos, es lo que predicó Alfonso. Estamos empezando a hacer una iglesia relevante, una iglesia que está tocando al barrio. De ahí lo han invitado a dar otra conferencia a 40 asociaciones de no creyentes. ¡Wow! Lo poquito que tenemos. ¿Quién nos iba a decir hace 6, casi 7 años que el Señor iba a usar lo poquito que pusimos cada uno para que hoy la iglesia esté tocando afuera, esté tocando al mundo? Porque hemos puesto lo poquito en manos de Dios. Ahora, ¿cómo se da? Se da con alegría. Y no estoy hablando solo de tus diezmos y de tus ofrendas, estoy hablando de tu tiempo, de tus talentos, de tus capacidades, de tus dones. ¿Cómo se pone? Con alegría. ¿Puedes venir a cantar? Ay, es que no me toca. Oye, ¿nos ayudarías a pintar? Así no. Yo no veo a los 12 discípulos atando al muchacho, venga, sujétale los pies, tú las manos, yo le quito el lonche y se lo doy a Jesús. No. Era con alegría. Con alegría. Si tú no das con alegría, querido, de verdad no des, porque vas a seguir igual. Si tú lo das con alegría, Jesús lo va a multiplicar, Jesús lo va a usar para su gloria. Y de verdad, o sea, yo si algo tengo claro es que quien multiplica es Jesús. Y que Jesús no depende ni de mi dinero, ni de mis recursos. Él es Dios y es soberano, y su iglesia va a triunfar en el mundo y va a crecer y se va a extender. Quien necesita que Jesús toque mis recursos soy yo. Soy yo la que necesito el toque de Dios en mi vida. Y por último, ya hemos visto, ¿verdad?, que hay que dar lo poco que tenemos, hay que reconocer que tenemos una necesidad, hay que ponerlo todo en las manos de Jesús. Y luego viene lo mejor. Esperar que Él lo multiplique. Esperar que Él haga el milagro. Marcos 6, del 42 y 43. Dice, y comieron todos, pero se quedaron con hambre. ¿No, verdad? Comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos, ¿cuánto? 12 cestas.
y de lo que sobró de los peces también. Comieron todos y se saciaron. Ahora, hay 3 clases de personas. Bueno, hay más, pero 3 que vamos a ver hoy, ¿vale? Unos, los que no tienen, definitivamente no tienen nada, pero nada, ¿vale? Eso me refiero a un niño menor de 12 años en África que depende de que alguien le dé. Eso es no tener nada. Si tú tienes más que un niño de 12 años en África, tienes algo que dar, ¿vale? Están los que no tienen nada. Están los que tienen, pero que van de listos por la vida y se esconden lo que tienen para ver qué pueden sacar de provecho de los que sí dan. Como eran algunos, me imagino, de la multitud que dijeron, no, yo sí tengo, pero por si acaso me lo guardo. Pero cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, te aseguro que no sacaron su almuerzo y se lo comieron. Se comieron los panes y los peces que Jesús multiplicó, ¿verdad? Y como esos hay muchos también que dicen, sí tengo, pero yo lo guardo para mí, para mis cosas. Y entonces si puedo encima disfrutar de lo que los demás dan, pues mejor aún. Pero luego están los que dan lo que tienen con alegría, como este chico. Ahora imagínate a este chico cómo estaría después de ver que dio sus panes, que dio sus peces y que 5,000 comieron. Y yo me imagino que alguna cestita de comida Jesús le dijo, vale, llévate para casa. ¿Cómo se quedaría de satisfecho y de feliz de ver que sus recursos puestos en las manos de Dios bendijeron a tanta gente? ¿Cómo te hubieses quedado tú? Yo hubiera llegado a casa, mami, ¿sabes lo que pasó? Que de lo que tú me pusiste se lo di a Jesús y Jesús le dio de comer a 5,000 y mira lo que me dio para que comamos toda la semana. ¿Verdad? ¿Cómo nos quedaríamos? Ahora, tenemos que empezar a cambiar la mentalidad y a dejar de decirle, Señor, bendice, pero en mis manos. Multiplica mi tiempo, pero para mis intereses. Multiplica mi economía, pero aquí, en mi bolsillo, ahí que se multiplique. Solo vamos a ver milagros cuando entendamos que Dios va a usar lo que tengo y solo lo va a usar en sus manos. Dios va a usar lo que yo tengo en sus manos. Así que si queremos ver milagros, tenemos que empezar a decirle, Señor, aquí estoy. Como decía esta canción, te entrego todo lo que soy. Toma mi ser. Quiero ser tuyo. Tenemos que aprender a darle a Dios lo que tiene, pero también a prepararnos con fe para ver el milagro, no como los de los paraguas, que fueron a pedir lluvia y no llevaban paraguas. Tenemos que estar preparados para lo que Dios va a hacer. Y con esto quiero casi terminar y contarles un testimonio personal. José Miguel, mi hijo, necesita de una serie de terapias para su desarrollo. Y estábamos, los últimos 4 años, mi esposo y yo hemos estado pagando sus terapias, desembolsando de nuestro dinero para sus terapias. No sé si sabéis cómo se mueve el mundo de las terapias en España, pero si no lo sabéis os lo digo, es carísimo, carísimo. El sueldo de mi esposo, la mitad prácticamente de su sueldo iba exclusivamente para las terapias. Y la otra mitad, de ahí pagábamos la hipoteca, la luz, el agua, los gastos y lo que os decía de las tarjetitas de crédito. Pues de la tarjeta de crédito comíamos porque no llegaba. Entonces de eso se empezó a hacer un agujero sin fondo, ¿verdad? Cada vez más deuda, cada vez más deuda, cada vez más deuda. Y llegamos a un punto en que nos sentamos y dijimos, esto no puede seguir así. No podemos seguir endeudándonos de esta manera. Y cuando decidimos que las terapias estaban desordenando totalmente nuestro presupuesto, hicimos una oración porque decidimos que el diezmo no lo íbamos a dejar de dar. Nosotros dijimos, bueno, mira, si quitamos el diezmo, si lo quitáramos, por lo menos para 1 hora de terapia a la semana llegaría. Podríamos pagarle 1 hora de terapia y no seguir endeudándonos. Pero si damos el diezmo, ya no podemos pagar ni 1 hora de terapia. Entonces, ¿qué hacemos? Así que cogimos, nos pusimos a orar. Y yo le dije a Dios, porque yo soy muy desafiante a veces con Dios, y le dije, Señor, tienes 2 opciones. 1, sanas a mi hijo. 2, me suples para las terapias. Pero lo vamos a sacar de todo. Y el diezmo lo vamos a seguir entregando. Y parece, así contándolo fríamente, parece frío. Pero si tú hubieras visto las lágrimas que yo derramé
porque yo me sentía como Abraham, teniendo que sacrificar a mi hijo, porque no podía pagarle sus terapias. Para mí, decirle, Señor, yo te voy a dar lo que te corresponde, y mi hijo lo voy a retirar de donde no puedo, porque es un problema sin solución. Yo no puedo solucionarlo. Pero decidimos dar ese paso de fe. Y lo hicimos, y en junio del año pasado, mi hijo recibió su última terapia y lo retiramos. Y hablamos con la profesora del colegio, porque ella siempre en junio nos está preguntando, ¿cómo van los horarios de terapia de José Miguel para adaptar los horarios del colegio? Y me lo preguntó en junio y le dije, Irma, pon los horarios como quieras, José Miguel no tiene terapia. ¿Cómo? O sea, el escándalo, ¿cómo lo ha sacado? Le digo, no, va a tener, pero de momento no tiene, así que tú pon los horarios y luego cuando llegue la terapia ya la adaptaremos al horario de colegio. Y yo dentro de mí dije, qué fe tengo de decir que va a tener, pero bueno, lo dijimos. Por cierto, en el colegio hemos dicho que Dios va a hacer un milagro con mi hijo, lo sabe todo el colegio y todo el profesorado, y estamos esperando que Dios lo va a hacer. Pero mientras tanto dijimos que mi hijo iba a tener terapias, aunque no sabíamos cómo. Llegó junio, sacamos al niño de las terapias, y de repente alguien nos habló de un sitio donde pues podíamos ir a preguntar, a lo mejor si era más barato, si habían ayudas y tal. Llegamos a ese sitio muy esperanzados, y cuando llegamos lo primero que nos dijeron fue, estamos cerrando, porque las ayudas del gobierno no llegan y no podemos sostener más este sitio, lo vamos a cerrar. Dijo, pero pasa a hablar con la trabajadora social, a lo mejor ella te puede orientar. Pasamos a hablar con la trabajadora social, le contamos nuestra situación, y ella no tenía por qué ayudarnos porque su empresa estaba cerrando. Ella no nos conocía, ni éramos clientes de la empresa como para que hiciera algo por nosotros. No había ningún motivo para que ella se implicara. Pero Dios usó a esta mujer, nos tomó como un caso personal, nos tramitó todas las becas, todas las ayudas, escribió al Ministerio de Educación, escribió al Ministerio de Sanidad, se metió por todos los lados, cuando no nos conocía de nada, ni tenía ninguna obligación hacia nosotros. Y llegó septiembre, mi hijo seguía sin ayudas, empezó el colegio, y a mitad de septiembre nos llaman de otro sitio, que no era donde habíamos ido. Mire, ¿podéis traer al niño porque ha salido una beca del Ministerio de Sanidad para su hijo y queremos evaluarlo? ¡Wow! Llegamos ahí, resulta que el Ministerio de Sanidad directamente les había mandado el dinero a este sitio, y mi hijo pudo empezar con la mitad de sus terapias. Y de repente llega noviembre, diciembre me parece, y nos llega una carta que yo la leí, y le digo, Juanjo, ¿qué dice? Porque todo decía menos sí, o sea, decía un montón de cosas. Y dice Juanjo, pues parece que dice que sí. ¡Ángelena! Ángel es que sirve para todo eso, ¿no? Y Ángel dice, pues que ya os han dado la beca del Ministerio de Educación. Pero como no le creímos mucho a Ángel, nos fuimos al Ministerio de Educación y llevamos oye, que nos ha llegado esto. Me dice, sí, eso es cuestión de días que os llega a la cuenta. Y pasados unos días, en la cuenta del banco de mi hijo entró la cantidad más alta que el Ministerio de Educación puede otorgar para la beca MEC, para que mi hijo tenga el 100% de sus terapias. Y esta mujer no nos conocía de nada. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Que hoy en día la han contratado en el sitio donde mi hijo va a terapia. Ahí la han contratado y nos sigue ayudando. Y se sigue, a cada rato me llama, Ana, mándame no sé qué porque ha salido otra ayuda. Ana, mándame no sé cuánto porque te voy a buscar más ayuda. Yo digo, Señor, solamente poniendo lo poquito que tengo en tus manos, tú lo multiplicas. Y hoy José Miguel tiene todas sus terapias, está hecho una caña, el niño habla hasta por los codos. Ahora hay que decirle cállate, porque decíamos, este niño nunca va a hablar. Y ahora hay que decirle, ya cállate hijo, déjanos dormir un rato, ¿no? Pero Dios hace milagros cuando somos capaces de confiar en Él y de dejar en sus manos lo poquito que tenemos. Yo le voy a pedir a los músicos que pasen, y me gustaría que reflexionaras allí donde estás.